Iñaki Gabilondo. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? To capture them, the ship was lifted up and then it was sank. La cafetera de radiocable.com. Dirige Fernando Berlín. They play silver melodies and the kings and queens all write their dreams on silver pages we would read and we sing. Así que lo decimos una vez más, decimos no a la gran coalición entre el Partido Popular y el Partido Socialista. Y en el caso de que Mariano Rajoy fracase y no forme gobierno, diremos sí a una gran coalición de gobiernos, de un gobierno con fuerzas progresistas que una todas aquellas fracturas que ha provocado el Partido Popular durante estos últimos 4 años. ¿A usted le parecería bien que en España se reeditara un pacto a la portuguesa? Si Rajoy no es capaz de formar gobierno, que es quien tiene ahora mismo la obligación y la responsabilidad de hacerlo, ¿por qué no? ¿Y a qué precio? ¿O con qué condiciones ese posible pacto? Con el que marcó el Comité Federal del Partido, es decir, con una condición previa de obligado cumplimiento por parte de todo el mundo, y es que no se puede hablar mientras no haya una renuncia a lo que significa la autodeterminación de los pueblos de España, ¿no? Nosotros hemos dejado claro que la igualdad de los españoles no está en la mesa de negociación, ni la unidad ni la unión del país. Yo también he escuchado a la representante de las mareas decir lo contrario hace muy poquito, que creo que está en el grupo parlamentario Podemos, decir que hay que pedir derecho a autodeterminación para Galicia también. Ya no teníamos bastante con Cataluña, ahora Podemos quiere pedirlo para Galicia. O sea que parece que cada representante de Podemos en cada territorio, como era previsible, dice lo que piensa y lo que cree conveniente. Eso es lo que nos espera con Podemos en las próximas semanas. Però sobretot dec un agraïment emocionat al 129è president de la Generalitat, el molt honorable Artur Mas. Per moltes raons, algunes que venen de lluny, i en especial per haver impulsat aquesta proposta i haver fet honor a la dignitat que caracteritzarà per sempre més el seu mandat. Hoy hemos escuchado el discurso de investidura de un nuevo candidato basado en una ilegalidad ya constatada. El discurso ha sido una repetición de la intervención de Artur Mas el pasado 9 de noviembre. Un discurso que se basa en una declaración del Parlamento de Cataluña que el Tribunal Constitucional ya ha anulado y ha dejado sin efecto. Yo entiendo la política desde el diálogo y la ejerzo siempre desde la moderación, pero no me ha faltado ni me faltará firmeza y determinación para seguir defendiendo la unidad de España, la soberanía del pueblo español y la convivencia democrática que ampara nuestro proyecto común. Quiero dejar claro que los españoles pueden estar tranquilos. Saludos, muy buenos días, bienvenidos a La Cafetera. De nuevo estamos juntos, han pasado muchas semanas. A mí se me ha hecho eterno. Yo sé que a alguno de vosotros también. Y he tenido algunos encuentros maravillosos de oyentes de este programa. Luego os lo contaré bien, pero me pasó una cosa surrealista. Iba por Calahorra, habíamos ido a ver a los padres de María, y estábamos allí por las calles de Calahorra y se me acerca una chica y me dice: Fernando, soy de la Resistencia. Eso me pasó un día. 2 días después, cuando vuelvo a Madrid, me voy a comer a un restaurante a Tres Cantos. Se acerca alguien a la mesa y dice: oye, que soy miembro de la Resistencia.
Algo está pasando bajo la superficie. Muy buenos días a todos, bienvenidos a este programa. Un programa que tiene en especial recuerdo y en especial consideración a nuestros expatriados, aquellas personas que tuvieron que dejar su país atrás, que tuvieron que, mirando hacia adelante, dejando tantas y tantas cosas detrás, sus recuerdos, sus amigos, sus familiares, las tapitas, las cervecitas, tuvieron que marcharse fuera. Son nuestros expatriados que forman parte de la retaguardia de la resistencia, que escuchan este programa desde todos los lugares del mundo. Un abrazo, un saludo muy especial, feliz año a todos. A algunos ya os lo he deseado personalmente a través de Twitter, a otros los que os incorporáis como oyentes. Lo hago ahora, al igual que a nuestro Focus Group, nuestro CIS particular, ese grupo de personas con el que tomamos la temperatura a la ciudadanía. Hiku dice, qué largo intermedio. Julia Oñate, Lucy, Dalanator, Sánchez Cajal, Andreu Romaní, Uvelán, Paloma Irazazábal, Alicia, Hardy Useful, Rojo Cabreado, Caque Rodríguez, Jorge de Armas, Gracia Moreno, PSV, Santi Cerrato, Tito Stop Tip, Celemín, Juan Cruz, Kerry Chan, Emma Casanova, Rainer Bandler y con todos vosotros, el Reverendo Berlín. ¡Buenos días, mundo! Son muchísimas las cosas de las que tenemos que hablar. Luego ya, a partir de la mitad del programa, ya dedicamos un rato al momento bizcochón, pero me vais a permitir que primero abramos la página de actualidad y luego ya, una vez pasemos esa página, ya hablamos un poco de lo mucho que os he echado de menos, lo mucho que sé que me habéis echado de menos. Pero luego lo podemos reservar porque están sucediendo numerosos asuntos de muchísima importancia en nuestro país. Sabéis que hoy comienza el juicio por el caso Nos, la trama que salpicó a la familia real. Iñaki Urdangarín y Cristina de Borbón han llegado a los juzgados de Palma. Hay 18 acusados, entre los que están Cristina de Borbón. Se va a sentar ante la audiencia de Palma y ya están circulando las fotografías de la apertura de este proceso, de cómo se está iniciando esa comparecencia y la llegada a los juzgados. Y una noticia de muchísimo impacto que se acaba de producir. Ha muerto David Bowie. David Bowie ha fallecido a los 69 años de edad. Es una noticia que recibimos con una gran tristeza. David Bowie ha fallecido a los 69 años de edad. Todavía no hay mucha información porque, como os digo, acaba de producirse. Pero tenemos que ver tantas y tantas cosas que están ocurriendo en nuestro país y tenemos por delante, después de las elecciones generales inconclusas, porque no sabemos cómo se van a concretar todos esos acuerdos que están pendientes. Tenemos lo que ha ocurrido sobre la mesa, lo que ha ocurrido este fin de semana en Cataluña. Hay nuevo presidente de la Generalitat catalana. Eso va a afectar directamente a los pactos que se están formulando en Madrid, así que tiene enorme importancia también para lo que va a ocurrir en Madrid. Así que tenemos mucho de lo que hablar y vamos a pedirle a alguien que nos eche una mano para analizar este panorama tan convulso, tan complejo. A Iñaki Gabilondo. Hablamos con él en unos segundos. Escuchas La Cafetera. Si lo estás haciendo, eres la resistencia y no estás solo. Iñaki. Hola, Fernandito, buenos días. Radiocable.com. Iñaki Gabilondo, muy buenos días. Hola, buenos días, Fernando. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por atender esta llamada, Iñaki, porque además teníamos muchísimo interés en hablar contigo, con todo este panorama que se presenta ante nosotros, una temporada muy compleja, con muchos asuntos sobre la mesa, y necesitamos algo de perspectiva. Todos lo necesitamos, Fernando. Quería empezar por lo más cercano, porque me gustaría pedirte una valoración. ¿Qué valoración haces de lo que ha ocurrido este fin de semana en Cataluña? ¿Estamos verdaderamente ante un paso ya que es inapelable hacia la independencia de Cataluña? Bueno, estamos ante un momento extraordinariamente importante y muy grave porque, claro está que el nuevo gobierno, desde luego, ha anunciado su intención de ir en esa dirección, sin la más mínima duda. Entonces, en este momento ya tenemos un gobierno independentista y un parlamento mayoritariamente independentista apoyando a ese gobierno independentista y un plan, una intención, una hoja de ruta y unos compromisos adquiridos. El asunto es evidentemente muy serio y no es ya un juego de
propuestas o de más o menos, en fin, baladronadas, ¿no? Es un plan de acción, como digo, con un gobierno y apoyado por un parlamento. O sea que el asunto es muy importante, sí. ¿Y no hay algo de sobreactuación? Porque vimos la comparecencia de Rajoy, las televisiones dándole muchísimo espacio. Es un asunto de enorme importancia, es evidente, pero parece que hay algo también de sobreactuación que tiene que ver con los pactos que están por formarse en Madrid, ¿no? Bueno, el hecho de que estén a punto de formarse otros pactos en Madrid y que esto tenga un efecto extraordinario, pues hombre, le concede un dramatismo añadido, pero aunque no pasa nada de eso, que estuviera ahora mismo en España gobernando un gobierno de lo más estable, la situación es objetivamente digna de ser seguida con una extraordinaria intensidad y con extraordinaria atención. Tienes razón que la situación que se vive a la espera de los pactos en España pues le dan una segunda vuelta de tuerca, pero no creo que sea un juego que se exagere, pues en fin, por mucho que se levante el tono, yo creo que el asunto tiene mucha importancia, mucha. ¿De qué forma crees que lo que está ocurriendo en Cataluña va a impactar en la agenda del gobierno central, que tiene todavía que configurarse? ¿Esto cambia los posibles escenarios de pactos? Yo creo que sí, yo creo que los cambia mucho además. Para empezar, yo creo que la posibilidad de una segunda vuelta a las elecciones en España yo creo que se reduce, porque ahora mismo sería, yo creo que casi una imprudencia esperar, con todo lo que se necesitaría esperar, a unas nuevas elecciones, nuevas campañas, etcétera, prolongando una situación de inestabilidad de la situación en Cataluña. No tengo la más mínima duda de que eso va a impulsar a todos a buscar soluciones lo antes posible. Yo digo, no es que me guste o me deje de gustar, pero yo creo que esto oxigena a Mariano, oxigena al PP y mete a Pedro Sánchez en fin, lo encajona mucho, le deja poco margen y pocas salidas, porque si el gobierno de izquierdas que estaba explorando era difícil, era objetivamente difícil, se veía que era muy difícil, pues ahora se va a hacer un poco más difícil todavía. Y las presiones para conseguir que el PP y el PSOE se establezcan algún tipo de acuerdo, bien por coalición o bien porque el PSOE se abstenga y le deje gobernar, etcétera, pues van a incrementarse mucho, pero muchísimo además, y yo tengo la impresión de que en este sentido se ha producido un cambio notable. No porque esté pasando en Cataluña algo que no se esperara, sino porque lo que pasa en Cataluña ahora se ha confirmado. Hasta ahora pues estábamos a la espera de ver pues que hubiera un gobierno en Cataluña dispuesto a ejecutar lo que había en principio previsto el Parlamento, más o menos anunciado solemnemente el día 9 de noviembre, pero es que ahora ya está eso en marcha. Yo creo que va a jugar un efecto muy grande en la configuración de las alianzas que se van a celebrar ahora mismo en Madrid. Creo que cambia bastante y me parece que empieza otro partido, fíjate lo que te digo. Y en ese sentido, la apuesta de Pedro Sánchez por el no a esa coalición o ese soporte al Partido Popular ha sido muy fuerte, por lo tanto, podría parecer que estamos ante el fin del tiempo de Pedro Sánchez. Es que estamos en un momento extremadamente delicado. Yo, desde luego, no voy a hacer vaticinios porque yo estoy limitándome a cambiar impresiones contigo ante tus oyentes sobre las circunstancias que se dan y viendo las dificultades que se crean en este momento. Efectivamente, Pedro Sánchez ha dicho muchas veces que no va a brindar su apoyo al Partido Popular. No solo lo ha dicho él, el PSOE lo ha dicho también en todas sus instancias. Y yo, bien, te digo, eso es así. Pero ya verás cómo en los próximos días eso va a tener que va a empezar a matizarse a mucha velocidad por las circunstancias que van a jugar fuerte en este sentido. Y efectivamente, es que yo no descartaría nada que si se avanzara por la vía de los encuentros con el PP, en encuentros que todos habían rechazado antes, eso pueda ser gravísimo para el PSOE. Pero eso puede a lo mejor hacerse dejando en la cuneta a Rajoy y a Sánchez, fíjate lo que te digo. O sea, pudiera ocurrir que el PSOE medio para aceptar un encuentro con el PP pidiera que no estuviera Rajoy y que todo eso, puesto que Sánchez ha jugado muy fuerte en la otra dirección, supusiera también la salida de Sánchez. Pero lo que estamos haciendo ahora, Fernando, es un poco echando las bolas al aire y jugando a los malabarismos. Lo único que es evidente es que esto va a jugar un efecto muy, pues, a mi juicio, muy indiscutible en el proceso actual y el proceso de las negociaciones, y creo, mi impresión es que no habrá segunda vuelta de las elecciones porque algo se va a encontrar antes. No digo que me guste o me deje de gustar, lo que digo es lo que creo que va a pasar, porque las presiones que van a empezar a moverse ahora mismo sobre todos, PSOE, Sánchez está muy claro ahora mismo, porque claro, el intento de construir un frente de izquierdas que él estaba explorando, él no estaba en sí no explorando, pero la propia exploración ya nos llevaba a todos al convencimiento de que era difícil, porque solo
solo con Podemos no sumaba, e incluso Podemos pues tenía a su vez que considerar los puntos de vista de los grupos que estaban coaligados con él, las mareas gallegas, etcétera, etcétera, pero además hacía falta algo más, y ese algo más, ¿de dónde lo sacas ahora? Es que es muy difícil. Entonces creo que esto pues va a introducir algunas variables, las iremos viendo juntos y iremos asistiendo a este señor. Yo tengo la impresión de que esto oxigena al PP, creo que encajona al PSOE y que dramatiza las cosas. Y bueno, y te repito, el hecho de que se esté a lo mejor sobreactuando, como tú dices, como consecuencia del impacto que tienen las elecciones en España, pues no quita nada de importancia al hecho en sí mismo. O sea que ahora mismo tenemos, repito, no una proclamación de un Parlamento solo, que ya era mucho, el 9 de noviembre, tenemos ya un gobierno independentista en acción, apoyado por un Parlamento mayoritario, gobierno y Parlamento, ambos independentistas y ambos comprometidos, y además lo expresaron ayer otra vez en voz muy alta, con un plan, que es un plan que desde la primera línea ya pues entra en colisión legal con la actual estructura legal en España. Un asunto muy complicado. Quiero decir que si hubiera margen para alguna cosa, incluso esta especie de referéndum para el derecho a decidir que propugna Podemos y que, pues bueno, aunque muchos consideran que es un disparate, pues hubiera podido ser un tema a explorar a su vez, como una vía, un puente, pero claro, es que ahora mismo el independentismo catalán en marcha, repito, en el gobierno y el Parlamento, también ese tema del referéndum del derecho a decidir lo deja atrás como un asunto ya superado. Así que, como digo, estamos en una situación, pues a mi juicio, bastante complicada. Veremos los próximos días cómo se gestionan las cosas y cómo se hacen, ¿no? El nuevo presidente de la Generalitat ayer, desde luego, fue extremadamente claro, no dejó ningún, por otra parte era fácil de esperar, pero hacía falta confirmarlo, quiero decir, se sabía, él era el presidente de la Federación de Municipios Independentistas, es un hombre conocido como alcalde de Girona, un hombre de mucha confianza de más, era muy difícil que saliera con un discurso diferente, pero bueno, faltaba oírselo, ya lo hemos oído, ahora ya sabemos que efectivamente va en esa dirección, ya estamos metidos en el tren ya está metido en esa vía, Fernando, ahora pues ya veremos. Lo que parece es que va a ser una etapa con numerosísimas incógnitas y con pocas respuestas, en realidad, hasta que... Sí, eso tengo la impresión de que todavía pues estamos todos a la espera de ver qué oscilaciones se producen. Dentro de un rato pues habrá que seguir con mucha atención las declaraciones que vaya haciendo Pedro Sánchez, que va a estar Hoy por Hoy con Pepa Bueno, las que va haciendo en el transcurso del día, contigo, con quien sea, la gente del PSOE, sobre todo la gente del PSOE, porque es la gente del PSOE la que tiene ahora mismo, como digo, pues tiene un poco las cuerdas tirándole de todos los sitios ahora mismo, ¿no? Está cazado en el medio de la situación. Y así como yo estaba completamente a favor de que Pedro Sánchez explorara todas las posibilidades, estaría bueno que no, si era el hombre que le correspondería hacerlo, ¿no? Sin embargo, ahora mismo creo que él mismo va a percibir que aumentan sus dificultades, ¿no? Y bueno, ya vamos a ver cómo son las cosas. Pues Iñaki Gabilondo, Iñaki, te agradezco muchísimo, como siempre, que hayas atendido esta llamada. Muy buenos días y muy buena suerte. No, muchas gracias a ti, Fernando. Un abrazo a todos. Buenos días. Radiocable.com Bueno, desde luego Cataluña va a tener un importantísimo impacto en el panorama de pactos. Como dice Iñaki Gabilondo, puede que incluso, como decía él, esto impida una segunda vuelta electoral. Vamos a ver cómo se configuran finalmente las ecuaciones. Pero ya sabéis que cuando hay que analizar la actualidad catalana siempre recurrimos a Nacho Corredor. Nacho Corredor, muy buenos días. Buenos días, Fernando.
es un momento de enorme intensidad. Fíjate, una buena parte de los vaticinios que habías hecho aquí en el programa se han cumplido. Finalmente hubo acuerdo, no fue exactamente con Artur Mas, aunque sí que fue con Junts pel Sí. Más o menos las ecuaciones, los equilibrios se han producido tal y como vaticinabas. ¿Esto que ha sucedido para quién es bueno? ¿Esto es bueno para Convergencia o es bueno para la CUP? Me da la sensación que la CUP en esto ha quedado un poco debilitada, ¿no? Cuando hay un acuerdo fruto de una negociación, siempre hay que valorar cuál es la alternativa a ese acuerdo y en qué es mejor el acuerdo a las alternativas que se presentaban. La alternativa para Convergencia era que hubiera una convocatoria electoral, no tener asegurado que ganara esas elecciones y, por tanto, poder perder la presidencia de la Generalitat y no poder encarar con mucha facilidad su proceso de refundación. La alternativa para la CUP en el caso de una convocatoria electoral era precipitar quizá la división que se había vislumbrado en los últimos días y, sin embargo, la CUP ha cumplido lo que ellos decían que era una línea roja, que era no vamos a investir a Artur Mas. Otra cosa es que nos pueda parecer mejor o peor, y es otro tipo de discusión, si tiene sentido que la línea roja fuera en relación a Artur Mas y no en relación a Convergencia Democrática en general. Pero ellos han cumplido con su palabra. Por tanto, desde esa perspectiva, en la estrategia negociadora, algo han ganado desde la CUP. Es verdad también otra cosa, y es que muy probablemente todo lo que tiene que ver con la negociación de los últimos días demuestra dos cosas. Una, positiva. O sea, el parlamentarismo es esto. Diferentes diputados, diferentes grupos parlamentarios negocian, transaccionan, ceden. Y una cosa mala, que es lo que yo creo que está por ver qué efecto tiene en la CUP, que en una negociación se pueda pactar la dimisión de diputados electos, eso a mí sí que me suena difícil. Pero insisto, la alternativa al no acuerdo era mala tanto para la CUP como para Convergencia Democrática. Pero fíjate, veo a Juan Cruz que dice en Twitter, dice, la CUP ha cumplido y sin embargo, rojo hasta la médula, dice, la CUP vendió a sus votantes. Así que es verdad que hay como opiniones, ahora le preguntaremos a Quim Arrufat de la CUP también cuál es su perspectiva sobre esto, pero sí que ha habido opiniones contrapuestas, ¿no? En todo caso, lo que es indiscutible, Nacho, es que esto va a tener consecuencias en el resto del país, que va a tener consecuencias en la configuración de los pactos en Madrid. ¿Tú crees que estamos ante un gobierno que de verdad va a ejecutar la ruptura, que de verdad va a iniciar ese camino a la independencia? Ayer Carles Puigdemont hablaba de la legislatura de la post-autonomía y la legislatura de la pre-independencia. Es decir, que en algunas cosas no han cambiado y, entre otras cosas, lo que no ha cambiado es pues el vocabulario, en fin, un punto ambiguo que permita al movimiento independentista seguir animado, pero que está por ver exactamente. Yo creo que es la diferencia principal de fondo que hay entre las CUP y Convergencia Democrática, que es su postura en relación a la ruptura de la ley vigente. En Convergencia Democrática no hay unanimidad en relación a este tema, cosa que en la CUP sí. Y este es el tema de fondo de verdad y lo que divide de verdad en relación al proyecto independentista a unos y otros, que es cómo encararlo. Es difícil pensar que Convergencia, y de hecho hasta hoy, en fin, con la salvedad del 9 de noviembre, aunque sería discutible, no ha habido una ejecución que haya violado la ley española de forma flagrante por parte de Convergencia Democrática, y ya llevamos 3 años con este proceso. Por tanto, yo en este sentido, y al margen de que se entiende que las fuerzas de la oposición efectivamente tengan que alertar de los riesgos de proponer determinadas cosas por las consecuencias que pueden tener, pero desde una perspectiva puramente racional, sobre todo por el conocimiento del funcionamiento de Convergencia, por los antecedentes que ha habido. Un detalle, y creo que no es anecdótico. Hoy lo primero que va a hacer Carme Forcadell, la presidenta del Parlamento catalán, es ir al rey y proponer la investidura del presidente de Cataluña. Lo primero que hicieron cuando el Tribunal Constitucional anuló la resolución del referéndum, de la resolución independentista del 9 de noviembre, fue el propio Gobierno de Cataluña, para otras leyes, acudir al Tribunal Constitucional. Es decir, que la dinámica institucional sigue sigue jugando a las normas que hay en el conjunto de España. Bueno, son significativas una de las últimas reflexiones de Artur Mas, que dijo: nos interesa crear un clima positivo de serenidad, de poder hablar de todo con Madrid, poder hablar de todo.
es lo suficientemente ambiguo como para que pueda ser acogido incluso con ese sosiego que él reclamaba, ¿no? Pero, oye, ¿cómo definirías a Puigdemont? Porque este nuevo presidente de Cataluña, ¿cómo es su perfil? ¿Cómo es la persona? Carles Puigdemont es claramente independentista y, digamos, de los de siempre, de los de toda la vida. Que probablemente esto también tenga connotaciones e incluso positivas desde una perspectiva de una persona no independentista. ¿Por qué? Los nuevos independentistas, los independentistas de última jornada, parece, y es interesante siempre escucharlo, que son los más excitados, los que tienen más prisa, los que son incluso más radicales. Los independentistas de toda la vida, acostumbrados sobre todo a no ser mayoritarios, a no tener éxito, a ser pacientes porque desde siempre que están esperando algo que no llega, son precisamente los más calmados. Es también que es una persona dentro de lo que permite el margen de convergencia democrática, que representa al ala más socialdemócrata, no es del ala, digamos, business friendly del ámbito de convergencia. Y luego una cosa que pues se ha hablado algo también en Cataluña, y es que es alcalde de Girona y representa una Cataluña que no era la que habitualmente lideraba las instituciones. Todos los presidentes que ha habido en Cataluña han sido de Barcelona provincia o incluso de la provincia de Córdoba, como el caso de Montilla, ¿no? Es un presidente de Girona y esto también representa otra visión de Cataluña y está por ver efectivamente al margen de la anécdota, ¿no?, qué consecuencias tiene en la aplicación de políticas. Es muy conservador, así lo ha retratado la red, por lo menos. La verdad es que desconozco su posición en relación a temas morales, pero en relación a políticas públicas sí que te insisto que está en ese entorno, digamos, de socialdemocracia, de convergencia dentro, insisto, de los límites que permite, pero no es del sector, eso, pues como decía, business friendly, vinculado al mundo empresarial. Desde luego no es un periodista, él fue el fundador de la Agencia Catalana de Noticias, que sería como la agencia F a nivel autonómico. Hoy se hablaba incluso de que es el presidente más pobre de la historia de Cataluña porque se ha recuperado su ficha de diputado y creo que tiene 14.000 euros en la cuenta. En fin, lo que desde luego es una persona que en los centros de poder institucionales, ni siquiera de Barcelona, lo conocen excesivamente y forman parte también una de las sorpresas y de los giros inesperados de guión de todo esto, ¿no? Porque se había especulado con muchos candidatos alternativos, pero nunca con él. Y eso también hay que leerlo en la clave sucesoria. Una de las cosas que se ha comentado en las últimas horas en Cataluña es cómo afecta el nombramiento de Puigdemont como presidente de la Generalitat en la sucesión de Convergencia Democrática y cómo puede apartar a otras alternativas que había. Se ha bromeado si efectivamente es un poco Puigdemont el Medvedev catalán. Que ya sabéis, en Rusia Putin no puede continuar de presidente, entonces nombra un primer ministro, ¿no?, para luego poder volver él. Está en duda si más puede volver. Ayer dejó la puerta abierta. Ayer dejó la puerta abierta a que volviera pasado estos 18 meses. En fin, son incógnitas que hoy es muy rápido responder a todas y cada una de ellas, pero que ahí están. Bueno, en todo caso, sin duda se abre una nueva etapa y cambia, por lo tanto, también las ecuaciones que se estaban manejando en Madrid. Nacho Corredor, te agradezco muchísimo, Nacho, como siempre, que hayas atendido esta llamada. Muy buenos días y muy buena suerte. Muy buenos días, y solo una cosa más que es un poco troll. Ayer dijo que él a lo mejor estaba dispuesto, a a apoyar a Pedro Sánchez para evitar un gobierno de Rajoy. O sea que hay juego para rato. Buenos días, gracias, Nacho. Buenos días. Bueno. Bueno, y a golpe de Fridonia seguimos con esta página que se ha abierto en las últimas 72 horas, esta página en Cataluña y que tiene notables consecuencias para el resto del país. Pero para terminar de cerrar el capítulo, me vais a permitir que vamos a contactar en unos segundos con Quim Arrufat de la CUP, porque es verdad que parte del debate se ha situado en torno a
¿Qué significa esto para la CUP? ¿Es una traición a un partido político que ha hecho de su movimiento asambleario toda una bandera, de su formulación interna, de su forma de trabajo interna, ha hecho una bandera, y ha habido divisiones en torno a la respuesta final de apoyar este gobierno de Junts pel Sí, sabiendo, independientemente de lo que interpreten algunos periódicos, que luego tendremos oportunidad de ver las portadas, pero al final no han apoyado a Artur Mas. Yo no las tenía todas conmigo. Yo confieso que pensaba que en el último momento iba a haber un giro dramático en el guión y que mediante alguna abstención, es verdad que luego se ha producido una ecuación similar, pero yo pensaba que iba a ser todavía más llamativa e incluso apoyando a Artur Mas. Pero parece que la CUP, en ese sentido, ha sido fiel a sus declaraciones, aunque finalmente haya apoyado el gobierno de Junts pel Sí. Sea como fuere, el caso es que se abre un nuevo capítulo en Cataluña, se abre un nuevo capítulo en el país. Vamos a intentar cerrar esta página hablando ahora a continuación con Quim Arrufat. 627-002-002, el número de teléfono a través del cual podéis dejar vuestros mensajes de voz. Ahí hay un WhatsApp y ahí dejáis vuestros mensajes. 627-002-002. El derecho a decidir ha quedado una vez más subyugado por el derecho a gobernar. Un saludo y muy feliz 2016, Resistencia. Hola. Quim. Buenos días. ¿Qué tal? Soy Fernando Berlín. Radiocable.com. Quim Arrufat, muy buenos días. Buenos días. Bueno, ayer vivimos la sesión de investidura del nuevo presidente de la Generalitat. Yo quería pedirte una valoración, porque como la posición de la CUP ha sido dura hasta el último momento, ha sido sorprendente incluso el desenlace, y me gustaría, desde tu perspectiva, ¿qué valoración haces de lo que ha ocurrido? Hombre, de entrada, que ha sido muy sorprendente hasta para nosotros. Nosotros empezamos un proceso de negociación hace 3 meses, en el cual hacíamos varias reflexiones que han sido tenidas en cuenta no al 100%, pero finalmente una de las cosas que poníamos encima de la mesa, que era un cambio de presidencia, por varias razones, pero una de ellas es porque queríamos dejar que el proceso, dejara de estar identificado con una sola persona y con un ultrapresidencialismo que a nuestro entender era hasta negativo interna y externamente para un proceso que es plural, que es transversal, ideológicamente, socialmente. Finalmente se dio a última hora la renuncia del presidente Artur Mas, que nos comunicó a escasas 24 horas del límite del plazo de la investidura, que finalizaba, como sabéis, pues ayer. Nos comunicó que estaba dispuesto a dejar la presidencia, a pasarla a otra persona, que además nos sugirió el nombre de la persona, y entendimos que era mucho más, que se correspondía mucho más al momento político este nuevo presidente, Carles Puigdemont, que a pesar de ser del mismo partido, es el presidente de la Asociación de Municipios por la Independencia, tiene un perfil mucho más dialogante y además seguro, porque lo conocíamos del movimiento independentista, y va a gestionar estos 18 meses de una forma mucho más plural, transversal y didáctica que no Artur Mas. Esa era nuestra última condición. Habíamos abordado la negociación en base a 3 grandes episodios, uno el proceso de independencia, otro el proceso constituyente y una tercera mesa y un tercer paquete de medidas, que era el plan de rescate social, y faltaba el quién, ¿no? Habíamos analizado el cómo, el cuándo y el qué, y nos faltaba un quién que a nuestro entender no podía ser Artur Mas para estos 18 meses, y finalmente en el límite del plazo Artur Mas cede, pero nos pide también, cosa que ya teníamos prevista, digamos, un compromiso de estabilidad para estos 18 meses. Eso se negocia contra el tiempo, digamos. En escasas horas se negocia un documento que establece un marco de estabilidad que finalmente in extremis es aprobado
por la CUP, es aceptado por el presidente saliente y nos vamos directamente pues a la sesión de investidura que tuvo lugar ayer. Esto lo que sí ilustra es que el proceso ha estado por delante de muchas otras consideraciones, ¿no? Hablabas del perfil dialogante del nuevo presidente, pero también tiene un perfil muy conservador, por lo menos en lo que observamos de su trayectoria, ¿no? Muy conservadora. Y la convivencia con la CUP en eso resulta llamativa, por lo menos desde fuera, ¿no? Sí, claro, hay que entender una cosa. Nosotros no hacemos una coalición de gobierno, no compartimos programa político en todo lo que es gestión cotidiana del gobierno, no entramos en el repartimiento de carteras ni entramos en el perfil ideológico del gobierno porque no nos pondríamos de acuerdo nunca, porque no es nuestro campo ideológico, porque no nos sentiríamos como en nada, sino lo que tomamos como compromiso y como base para poder trabajar es que hubo unas elecciones plebiscitarias, es que casi 2 millones de personas votaron a favor de iniciar, porque sabéis que no hay apoyo suficiente para terminar, no hay voto suficiente para terminar un proceso de independencia de forma democrática y de forma con éxito, digamos, pero sí que tomamos como primera consideración que el 27 de septiembre no hubo elecciones a la gestión normal de un gobierno autonómico, sino que hubo elecciones en las cuales la CUP y Junts pel Sí participaron con un programa principalmente plebiscitario de dar inicio a un proceso de independencia con una legislatura muy sui generis, muy excepcional, 18 meses para construir en el Parlamento la legislación básica de lo que debería ser las estructuras básicas de un Estado independiente, sobre todo aquella referida al proceso constituyente que debería empezar en su fase institucional y legislativa con unas elecciones constituyentes dentro de 1 año y medio, que tienen también eso, un plazo esta legislatura muy determinado. Todo el mundo ha entendido y se ha comprometido a que sean 18 meses y entonces estábamos dispuestos, y de hecho era nuestro principal objetivo después del 27 de septiembre, a dar inicio a esa legislatura, pero pensábamos que teníamos que poner en claro varias cosas: el calendario, el qué, el cómo, el cuándo y finalmente quién iba a pilotar eso. Y Kim, tú eres politólogo y en fin, además se te considera una de las personas con la mirada más abierta, muy europeísta, con una mirada muy internacionalista sobre la política. ¿Tú crees, desde una perspectiva técnica, tú crees que la independencia es posible en ese calendario que se ha marcado? No. La independencia es muy complicada. No lo ha hecho nadie nunca en Europa, teniendo un Estado en contra, sin posibilidad de votar acordadamente. Y lo hemos visto, ¿no? En estas elecciones españolas. Eso ha sido determinante para la toma de decisión de la CUP también. Un escenario en las elecciones españolas que, pese a nuestras simpatías, no nos presentamos en esas elecciones, y no lo hicimos en parte también para dar una oportunidad, ¿no?, a determinadas fuerzas progresistas en el Estado español de plantear salidas democráticas al propio Estado español, es decir, salidas dialogantes y democráticas, y el resultado es que tenemos más de 2/3 del Parlamento español que niegan cualquier posibilidad, y lo repiten cada día en la televisión, cualquier posibilidad de habilitar un referéndum, como en Inglaterra o como en Canadá o como en países democráticos avanzados, un referéndum que dé salida a lo que ha sido en Cataluña una reivindicación, yo creo que mayoritaria, la de habilitar un referéndum, incluso para votar no la independencia, para habilitar un referéndum. Más de 2/3, 253 de 350 diputados, después de 5 años de reivindicaciones en Cataluña, después de que lo hayan expresado la izquierda, la derecha, el centro, todo el mundo en Cataluña y parte de las fuerzas progresistas en el Estado español, a quienes agradecemos mucho su tesón y su trabajo en favor de que haya un marco democrático en el Estado español que permita a los pueblos, al menos al pueblo catalán, decidir libremente su futuro. Pero el resultado el escenario es de cierre de filas. Lo ha sido después del 20 de diciembre, hemos visto los resultados y eso nos deja pocas oportunidades. ¿Qué posibilidades hay de que Cataluña sea independiente? Las desconocemos. Aquí lo importante no es, o lo entendemos nosotros, no es querer ser expertos por encima de lo que nadie sabe que puede pasar o si puede pasar en los próximos meses, sino de poner en marcha nuestra voluntad democrática, respetando también las mayorías democráticas. Eso, después del 27 de septiembre, lo intentamos dejar muy claro nosotros,
Junts pel Sí no lo hizo, no tenemos mayoría para la independencia. Tenemos mayoría en el Parlamento absoluta para iniciar el proceso o para empezar a construir sus bases, pero no para terminarlo. Y eso es lo que vamos a hacer. ¿Qué efecto crees que puede tener sobre los pactos que hay pendientes en Madrid para el gobierno central? Bueno, de aceleración de un debate que intuimos que sin la iniciativa catalana podría alargarse durante 3 meses y terminar decidiéndose también in extremis, y ahora puede ser que alguien encuentre excusas para acelerar pues una gran coalición o un apoyo ¿Pero externo. crees que habría sido al Partido igualmente Popular. el mismo resultado en todo caso? Hombre, no sé si la gente se ha parado a analizar el escenario que plantea Pedro Sánchez. Yo creo que como gesticulación política hacia sus bases más izquierdistas de esa coalición progresista en el Estado español, que consistiría en el gobierno del PSOE con Podemos, con el Partido Nacionalista Vasco, con Convergencia y Unió en su fase independentista, con Coalición Canaria, con Izquierda Unida. No sé si alguien ha entendido no solo la complejidad, sino casi la inverosimilitud de plantear un pacto así. Nosotros entendemos que por gesticulación política podría haber estado durante 2-3 meses el debate encima de la mesa de qué pactos hacen en el Estado español, pero a la práctica o se da apoyo al Partido Popular por activa o por pasiva, o se va a nuevas elecciones. No hay alternativa posible en el Estado español. Pues Quim Marrufa, te agradezco muchísimo, Quim, que hayas atendido esta llamada. Muy buenos días y muy buena suerte. Muy bien, muchas gracias. Un abrazo. Radiocable.com. Didn't know what time it was, the lights were low. Oh, oh. I leaned back on my radio. Oh, oh. Some cat was laying down some rock and roll, not a soul said. Then the loud sound it seemed to fade. Came back like a slow voice on a wave of fade. That was no DJ, that was hazy cosmic jive. There's a starman waiting in the sky. He'd like to come and meet us, but he thinks he'd blow our minds. There's a starman waiting in the sky. He's told us not to blow it, 'cause he knows it's all worthwhile. He told me, let the children lose it, let the children use it, let all the children boogie. VLAN publica en un mensaje en internet con una carita llena de lágrimas y le siguen Lucy, Luis Carlos González, Hardy Useful, dice: descanse en paz, qué grande David Bowie, qué grande David Bowie. David Bowie, que ha fallecido hoy a los 69 años de edad. El icónico cantante ha muerto después de 18 meses de lucha contra el cáncer. Después de 18 meses de lucha contra la vida, porque en realidad el cáncer también es la vida. Y hemos perdido un grandísimo músico, así que me va a perdonar Fridonia, que como sabéis acostumbramos a acompañar este programa con la música de Fridonia, pero con esta voz de David Bowie, cuya canción, por cierto, había recuperado hace poco después de ver la película Interestelar,
y ese hombre abandonado en el espacio, escuchando esta música maravillosa, David Bowie. Y ahora me siento un poco así, un poquito en el espacio, porque con todo el traslado de casa, os lo conté, nos habíamos cambiado de casa por ese susto de salud tan importante que tuve hace un año y medio, y que nos hizo reflexionar a María y a mí, diciendo tenemos que buscar nuevos horizontes, un lugar donde haya árboles, donde estar rodeados de jardín, donde respirar un aire un poco más puro, y como yo sigo sometido todavía a esta vigilancia médica, pues me ayuda también a estar cerca de los médicos y me ayuda a estar cerca también del trabajo, de las teles. Bueno, total, que con ese traslado nos hemos mudado, y entonces ya he hecho un pequeño estudio de Radio Cable, y hoy es el primer día que se emite este programa desde el nuevo estudio de Radio Cable. Todavía no está completamente acondicionado porque faltan algunas planchas de acústicas para evitar el ruido, por eso escucháis algo de eco todavía en la voz, y lo he puesto muy blanco, lleno de luces muy blancas, y es algo así como una pequeña sala perdida en el espacio, viajando por el silencio entre las estrellas. Y claro, escuchando a David Bowie de camino, pues produce un cierto clima. Es que es verdad, parece algo así como una pequeña nave espacial, el interior de una nave espacial, porque me ha quedado la cosa muy blanca, muy luminosa, todo muy... en fin. Look out your window, I can see his light. If we can sparkle, he may land tonight. Don't tell your papa, or he'll get us locked up in fights. There's a starman waiting in the sky. He'd like to come and meet us, but he thinks he'd blow our minds. There's a starman. La muerte y los que se van, la vida, porque eso es la vida al final. Los que se quedan más tristes, que se quedan más solos. Pero eso es vivir. Y es un destino inexorable para todos. Y cuánto nos hemos acordado además en estas Navidades de amigos, familiares que se han marchado, pero que siempre nos dejan algo que recordar, algo sobre lo que acordarnos, nos dejan risas, nos dejan lágrimas. Y fijaos, es que cuando la música es tan importante porque va poniendo todas esas bandas sonoras al paso de los años, y a veces las músicas te evocan también a algunas personas con las que ya no tienes contacto, con las que lo has perdido. David Bowie, 69 años. Nos da mucha tristeza y nos saltamos esa dinámica de este programa de poner músicas Creative Commons. Todavía podemos permitirnoslo porque es un programa que no tiene publicidad, que no tiene vocación económica en este momento, así que todavía alguna pequeña concesión de homenaje nos podemos permitir, aunque sea de forma un poco clandestina, pero bueno, se entiende que es un momento excepcional en recuerdo a esta figura tan importante para la música y para nuestra generación, David Bowie. Bueno, estás escuchando La Cafetera. Si lo estás haciendo, no estás solo, y tenemos muchas cosas todavía de las que hablar. Muchas. Porque os decía que pretendo abrir una nueva etapa en el programa. Es verdad que este fin de semana ha sido un fin de semana muy convulso en lo político, y era inevitable que tuviéramos que dedicar minutos muy importantes del programa a hablar de los escenarios que se abren, que van a ser muy complicados, porque si hubiéramos tenido este programa el pasado jueves, probablemente las ecuaciones habrían sido completamente diferentes respecto a las previsiones, ¿no? Cómo se iba a pactar. Estábamos escuchando a Pedro Sánchez hablar de la importancia de una coalición a la portuguesa. ¿Os acordáis? Es que no hace ni 72 horas, Pedro Sánchez. ¿Te le parecería bien que en España se reeditara un pacto a la portuguesa? Si Rajoy no es capaz de formar gobierno, que es quien tiene ahora mismo la obligación y la responsabilidad de hacerlo, ¿por qué no? ¿Y a qué precio? ¿O con qué condiciones ese posible pacto? Con el que marcó el Comité Federal del Partido, es decir, con una condición previa de obligado cumplimiento por parte de todo el mundo, y es que no se puede hablar mientras no haya una renuncia
a lo que significa la autodeterminación de los pueblos de España, ¿no? Era Fernández Vara, que también abogaba por esa coalición a la portuguesa, decía que era posible. Pero es que se lo escuchamos al propio Pedro Sánchez. Así que lo decimos una vez más. Decimos no a la gran coalición entre el Partido Popular y el Partido Socialista. Y en el caso de que Mariano Rajoy fracase y no forme gobierno, diremos sí a una gran coalición de gobiernos, de un gobierno con fuerzas progresistas que una todas aquellas fracturas que ha provocado el Partido Popular durante estos últimos 4 años. Y esto hace 72 horas, pero todo este discurso ha cambiado. Y antes nos decía Iñaki Gabilondo, dice, tengo la impresión de que el acuerdo en Cataluña cierra las puertas a una repetición de elecciones. Así que hay 2 escenarios posibles, entonces. Bueno, en realidad hay 3. Uno, que efectivamente se puedan producir unas nuevas elecciones, pero que sería un buen lío para este país, porque con el lío catalán lanzado, con la inestabilidad que eso genera, pues tendría, en fin, muchos detractores. Y existen las otras 2 opciones. Una coalición de apoyo al Partido Popular, en la que participe el Partido Socialista, que después de estas palabras parece improbable. Así que lo decimos una vez más. Decimos no a la gran coalición entre el Partido Popular y el Partido Socialista. Claro, pero eso decía antes de conocerse la situación catalana. O bien una coalición a la portuguesa, una coalición a la izquierda, con Podemos, con el Partido Socialista. Y claro, yo que decía al final de la semana, además estuvimos hablándolo en Hora 25 el viernes, de pronto este paso, esta apuesta por la coalición a la portuguesa de Pedro Sánchez, decía, hombre, suena artificial. Porque en el fondo sabe que no se va a producir, porque hay que poner de acuerdo a mucha gente dentro de Podemos, son muchas formaciones, son algunas coaliciones internas, han hecho una apuesta muy firme por lo del referéndum en Cataluña, una apuesta que quizá lo que pretendía además era que fuera inasumible para el Partido Socialista, que se rompería en 2 si aceptase eso, se rompería en 2. Así que quizá Podemos ha jugado su carta a que sea el PSOE el que impida un pacto con Podemos y quede culpabilizado ante la sociedad como usted no ha querido. Y eso le daría unos ciertos réditos electorales a Podemos. Pero es que a esa misma carta ha estado jugando el Partido Socialista. Ha dicho así, yo quiero una coalición de izquierdas para que la culpa, en caso de que no salga adelante, sea de Podemos. Y mientras tanto ha sucedido lo de Cataluña. Así que ahora a ver cómo salen de este atolladero, porque después de esas palabras difícilmente Pedro Sánchez ahora puede pactar con el Partido Popular. Ya nos extrañaba que Susana Díaz hubiera cambiado el discurso en solo una semana. Hace semana y media parecía que estaba dispuesta a llevarse por delante a Pedro Sánchez. Y de pronto habló de la necesidad de los acuerdos hacia la izquierda. Hacia la izquierda. Claro, uno que no es muy ingenuo ya, lo que pensaba era, lo que está intentando decir es que como los acuerdos a la izquierda son imposibles, por lo menos que nosotros quedemos con la bandera de que lo hemos intentado, porque son muy difíciles, porque hay que poner de acuerdo un montón de partidos políticos. Bueno, parece que todo el mundo está jugando una mascarada a que no haya pacto y a que la culpa la tenga el de enfrente, ¿no? Pero mientras tanto, alguien se va a tener que poner de acuerdo en algún momento para tener gobierno. Os leo las portadas de los periódicos, que vienen básicamente con el enfoque colocado sobre el juicio del caso Nos. Algunos me estáis pidiendo, oye, vamos a poner el foco sobre este asunto que va a declarar la infanta Cristina Iñaki Urdangarín por el caso Nos. La infanta Cristina Urdangarín, que han llegado a la sede del juicio de Nos, ya hay fotografías entrando en la sede del juicio, la hermana del rey, su marido, han llegado a las 8:10 de la mañana. Ha habido foto y efectivamente es la primera vez que en la historia de este país ve a una infanta entrando en una sala judicial, sentada en un tribunal, y veremos a ver si se le aplica la doctrina Botín, es decir, si sale exculpada, puesto que la Fiscalía no quiere seguir adelante con ello, y por lo tanto sabéis que eso hace que, tal y como se le aplicó a la doctrina Botín, pues si los abogados del Estado, ni la Fiscalía, ni emprenden acciones, pues entonces la infanta quedaría. Hay quien cree que eso sería tan perjudicial para la clase política y para la judicatura que no se van a atrever a hacerlo. Pero ahí están, teorías para todos los gustos. Y hay quien me reprochaba, me decía, Fernando, deberíamos estar dedicando el programa a este asunto. Bueno, dos consideraciones, porque además ya nos conocemos todos mucho, ya llegados a este punto. Veremos. El problema es que yo no tengo cualificación técnica para hacer de verdad un análisis sobre si lo que ha estado haciendo la infanta
es constitutivo de delito y de qué dimensión. No lo tengo, y el 90% de los cuñados que aparecen en televisión jurando y perjurando que lo tienen, no lo tienen tampoco. Así que no voy a contribuir yo a esta fiesta. A mí me parece que es muy edificante que veamos por primera vez, porque además esto lo que significa es una catarsis que hace, que nos da a entender que esto ha cambiado ya para siempre. Yo no sé en qué va a quedar lo de la infanta, si quedará exculpada, si no, si quedará libre o no, lo veremos. El tiempo lo dirá, no queda mucho tiempo para saberlo, así que lo veremos y pronto. Pero desde luego lo que sí que es muy importante es que algo ha cambiado para siempre. Primero, el grado de tolerancia de la gente es muy bajo ya no toleran la corrupción como se toleraba aquí hace 15 años. Y segundo, puede afectar a todas las instituciones. Y esto ya es un golpe de atención para el futuro. Luego veremos a ver si aquí hay delito o no, y si de aquí se puede deducir que han estado haciendo gestiones para librar o no a la infanta. Pero esos son dos debates paralelos, ¿no? A mí me interesa el que tiene que ver con lo socialmente, con el cambio tan de catarsis que está viviendo la sociedad española. El resto, cada cual tenemos nuestro cuñado. Y por lo tanto tenemos nuestra opinión. En todo caso, esto ha revelado una suerte de negocios que hacían en la familia real, verdaderamente impactantes. Yo no sé qué grado de delito cometen, pero desde luego inmorales, parece indiscutible, ¿no? Y esto va a obligar a la propia Casa Real, y así lo están intentando, así lo han intentado desde que ha llegado Felipe VI, a intentar protocolizar qué cosas tienen permitidas o no, porque hasta ahora esto era un cachondeo absoluto, ¿no? Eso parece bastante claro. Voy a retuitear un mensaje que me habéis enviado, un mensaje es un texto de la cadena SER que se llama Las 10 claves sobre el caso Nos que puso a la monarquía bajo sospecha, que es muy interesante, que nos lo envía rojo hasta la médula y que conviene leer esta mañana. Pero bueno, las portadas de los periódicos hoy, como podéis imaginar, no solamente vienen ocupadas por este tema, vienen fundamentalmente ocupadas por el asunto catalán, al que ya hemos dedicado mucho espacio en el programa. Puigdemont redobla el órdago independentista, dice el ABC. Puigdemont activa el plan de Mas y declara la preindependencia, dice el periódico El Mundo, que también añade una infanta en el banquillo. El periódico de Cataluña, Puigdemont acelera. El periódico El País, Puigdemont, mi programa de gobierno es el mismo de Artur Mas. Estas son las portadas, así que no hay mucho más que añadir, puesto que, como veis, recogen un poco el sentir generalizado. Público.es, la infanta Cristina y Urdangarín llegan a la sede del juicio Nos. El diario.es, Puigdemont es investido presidente con el compromiso de culminar la independencia. E Infolibre, el anuncio de ruptura en Cataluña condiciona el futuro político inmediato de España, porque aquí lo verdaderamente significativo no solamente es lo que está ocurriendo en Cataluña, sino las consecuencias que va a tener eso para el resto del país, que es lo que hemos intentado abordar a lo largo de este programa. Bueno, y os decía, en los últimos minutos del programa, aunque ya hemos hecho algo sobre la música de David Bowie, quería daros las gracias, porque vaya semanas de generosidad, de amabilidad, habéis enviado muchísimos mensajes pidiendo que volviera cuanto antes ya a la cafetera. Yo os he hecho muchísimo de menos, muchísimo, aunque debo reconocer que me ha provocado un enorme estrés volver hoy. Ayer no podía dormir, ayer por la noche, entre que tenía 3 entrevistas programadas para hoy, que es complicado porque coordinarlas en antena no es nada sencillo, que tenía que preparar los cortes para por la mañana, en fin. Era un auténtico caos. Y la verdad es que apenas me ha costado dormir muchísimo. La vuelta siempre es una gran responsabilidad. La vuelta a esta nuestra comunidad, que es muy exigente, ya lo sé yo. Hay algunos que dicen demasiado tiempo. Hardy Useful, rojo cabreado. Hemos dedicado a Cataluña. Si hoy no lo dedicábamos, ya me diréis cuándo lo vamos a dedicar. Y en todo caso voy a volver a reclamar algo todas las veces que sea necesario. Además, este es un programa informativo. Y tiene una vocación, tiene un eje transversal, que es la información, lo que está ocurriendo. A veces nos gusta más, a veces nos gusta menos, pero lo que está ocurriendo es lo que está ocurriendo. Hacemos una lectura de prensa y, por lo tanto, difícilmente nos podemos salir de ciertos temas, ¿no? Y en todo caso, siempre hay tiempo para hablar de nosotros. Porque una de las pretensiones que tengo para este año es que una parte del programa la dediquemos a hablar de la vida. Porque entre las cosas que más me han sorprendido de la gente que me he encontrado muchísimos oyentes de la cafetera, muchísimos. De verdad estamos provocando una auténtica revolución silenciosa. Ya no solo porque hayáis conseguido que el programa sea trending topic todos los días, hoy de nuevo, sino porque
Es verdad que hay muchísima gente que no es visible, que no participa en el chat o que no participa en Twitter o en Facebook. Y después me para y me dice, Fernando, es que yo lo escucho todos los días. Y me ha ocurrido caminando, y tenía que hacer las compras de Navidad, que además tenía un lumbago, estaba yo hecho polvo en la cama, me levanté para hacer las compras y me fui con Fer de paseo por la vaguada y en todo el mogollón se me acercan 2 personas. Me dice, Fernando, somos miembros de la Resistencia. Una semana antes me había sucedido en Tres Cantos. 2 días antes me había ocurrido en Calahorra. Los mensajes que llegan son cariñosísimos. Está pasando algo. Es una sensación, fijaos, que he estado en la radio, en la tele desde hace 20 años prácticamente. No había tenido esta sensación jamás. Se está produciendo un fenómeno fascinante, absolutamente fascinante. Un movimiento fascinante. Así que mi intención para este año, porque muchas de las personas con las que he podido hablar y que me paraban estos días, me decían, a mí me gusta mucho cuando hablamos de la vida, cuando el programa nos acompaña. Es muy importante abordar las noticias, porque te da una lectura para comenzar la jornada, pero qué importante es cuando hablamos de la vida, porque te hace sentirte acompañado en este viaje tan complicado que es a veces la vida, ¿no? El amor, el desamor, el trabajo, el paro, ese jefe cabrón que no te deja en paz y con el que todos hemos tenido que convivir en algún momento, esa vecina que no te hace caso, ese vecino que no te hace caso, en fin, la vida, lo que es la vida. Y decía, es verdad, tenéis razón, tenemos que dedicar más tiempo a hablar de la vida. Y quiero que inauguremos una nueva etapa con eso. Y además voy a pedir ayuda. Porque este programa sigue todavía sin tener una clara vocación comercial. La va a tener que tener, ya os lo digo y lo he dicho en alguna ocasión, pero la va a tener que tener. Vamos a tener que buscar una fórmula porque esto está siendo no solamente agotador, sino que además vamos a necesitar ayuda. Pero de momento la ayuda lo voy a soportar yo. Voy a buscar una persona que venga aquí a acompañarnos por las mañanas. Que venga un rato, que nos pueda ayudar también un poco después hay que volcar el programa, hay que transcribir la entrevista, en fin, hacer una nota de prensa, subir los contenidos al diario.es, a Radio Cable, en fin, hacer las notas correspondientes, y eso requiere de un trabajo y para eso necesito una cierta ayuda, así que vamos a hacer un convenio, ya está adelante, ya está en marcha un convenio con la universidad, vendrá una persona en prácticas al principio y luego iremos viendo. Prácticas remuneradas. Luego veremos a ver si cogemos también a gente de primeros cursos para que puedan aprender y puedan estar aquí y ya veremos en qué condiciones, pero de momento vamos a explorar así. Así que pretendo empezar el año sobre todo con mucho espacio dedicado a la vida, a que hablemos de las cosas importantes, no solamente de la actualidad. Así que por las mañanas abriremos una ventana y diremos ¿de qué temas queréis hablar? A mí hay veces que me llegan cartas además que son muy interesantes, de gente que ha perdido el trabajo, que pide ayuda o que pide consejo en alguna cosa. Y podemos abordarlo, ¿no? Podemos hablar de eso o simplemente de cosas que estén relacionadas con la actualidad, pero que de alguna manera golpeen. Hoy, por ejemplo, nos ha sorprendido en la actualidad esta noticia de David Bowie y estoy convencido de que todos tenéis alguna experiencia alrededor de la música de David Bowie que habría sido interesante compartir. Bueno, cuando todo eso lo podamos ir configurando, lo vamos a ir diseñando para hacerlo, ¿no? Así que eso es lo que pretendo que hagamos. Bueno, Kake Rodríguez, Rafael Domingo, Tito, Stop Tip, Hardy Useful, Fernanda, Manolo Cas, Efialtis, Rojo Cabreado, Alfonso Martínez, Monse Merino, Virginia. Virginia además que siempre hace un ejercicio que le agradezco enormemente, le agradezco muchísimo, que es ir tuiteando titulares de lo que se va diciendo en el programa. Muchos de las entrevistas, otros simplemente comentarios que se hacen. Eso es muy importante y os pido a todos que lo hagáis, que de vez en cuando tuiteéis e incluso que mantengáis el hashtag siempre que habléis del programa, aunque ya haya terminado. Si vais a hablar de otras cosas, no, pero si aludís a alguna cosa del programa, no os preocupéis por seguir utilizando el hashtag, porque además eso ayuda también a que el trending topic siga vivo. Y ya sabéis que esto es muy importante, porque es muy importante que la gente sepa dónde estamos. Que se unan cuantas más personas a esta pequeña parroquia que es la cafetera, mejor. Cuanta más gente se suba, aquí hay espacio para mucha gente. Tenemos muchas sillas por delante. Podéis ir pasando a las primeras filas y además tenemos una máxima. Aquí no preguntamos de dónde vienes. No preguntamos de dónde procedes, ni qué has hecho antes, ni qué ocultas. Aquí sabes que tienes un grupo donde te puedes sentir acogido. Y eso es lo importante. Bueno,
Mañana más. Muchísimas gracias a todos por vuestra compañía. La cafetera ha vuelto. Ya estamos aquí de nuevo. Estás escuchando La Cafetera. Si lo estás haciendo, eres la Resistencia. No estás sola. Hasta mañana.